Imagina que estás en una sala de juntas. Todos hablan, discuten, intentan imponerse, pero hay una persona que se mantiene en silencio. Observa, escucha y espera. A medida que pasan los minutos, otros comienzan a hablar más de lo que deberían, revelando inseguridades y exponiendo información innecesaria. Al final, aquellos que parecían pasivos, en realidad, tenían el control todo el tiempo. Piensa ahora, ¿realmente sabes cuándo hablar y cuándo callar? ¿O caes en la trampa de revelar demasiado sin darte cuenta? El silencio es una herramienta de poder que pocos dominan. En un mundo donde la información es la nueva moneda y donde todos compiten por captar la atención, quienes aprenden a gestionar el silencio se vuelven más respetados, más influyentes y más difíciles de manipular. Pero, ¿cómo usar el silencio de forma estratégica sin parecer débil o indiferente? Nicolás Maquiavelo, uno de los más grandes estrategas políticos de la historia, entendió que el poder no reside en quien habla más, sino en quien controla el flujo de la información. Sabía que quienes hablan sin estrategia pierden su ventaja antes de darse cuenta. En el clásico, El Príncipe, Maquiavelo lo deja claro. Un líder prudente nunca revela todas sus intenciones, porque la transparencia excesiva es una trampa. En este video, descubrirás cómo el silencio puede ser tu arma más poderosa para ganar respeto, evitar la manipulación e influir en las personas sin tener que decir una palabra más de la necesaria. Comprenderemos por qué los más grandes estrategas de la historia, desde líderes políticos hasta empresarios exitosos, usan el silencio como herramienta de dominio. Y sobre todo, aprenderás exactamente cómo aplicar esta estrategia en tu vida diaria para tener más control sobre tus interacciones y decisiones. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones y comentes aquí. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de que hablar menos podría haber sido la mejor elección? Tu respuesta puede ayudar a otros a descubrir el poder del silencio. Ahora, profundicemos en la historia y veamos cómo se ha utilizado esta estrategia a lo largo de los siglos y cómo puedes empezar a usarla hoy. Para entender el verdadero poder del silencio, debemos mirar la historia. Los grandes líderes, estrategas y visionarios siempre han sabido que quienes hablan demasiado pierden. Pero aquellos que dominan el arte del silencio terminan ejerciendo una influencia sin necesidad de alzar la voz. Pensemos en Julio César, uno de los generales más destacados de la antigua Roma. Durante sus campañas militares, rara vez revelaba sus planes a sus subordinados antes de que llegara el momento. Dejaba a sus adversarios en la incertidumbre, incapaces de predecir su próximo movimiento. El resultado, victoria tras victoria. Su silencio no era una debilidad, sino más bien una táctica. Primero permitía que sus enemigos mostraran sus intenciones y luego tomaba su decisión. Ahora, llevemos esto al presente. Pensemos en una reunión de negocios. ¿Se han dado cuenta de que las personas más respetadas son generalmente las que menos hablan? Pero cuando lo hacen, todos escuchan. Esto sucede porque saben cómo manejar la información. Quien guarda silencio primero gana tiempo para observar, analizar y entender las debilidades de los demás. Y cuando deciden hablar, esas palabras tienen peso. Y ahí es donde entra Maquiavelo. En el clásico El Príncipe, escribió que los hombres deben ser acariciados o destruidos, porque pueden vengar las heridas pequeñas, pero no las graves. ¿Qué significa esto? Que a veces es mejor no decir nada que decir algo a medias y exponerse a peligros. El error más común que cometen las personas que buscan influencia es creer que siempre necesitan ser escuchadas. Pero la verdad es que el silencio tiene un poderoso efecto psicológico. Cuando te mantienes en silencio, el otro se siente incómodo y llena el vacío con palabras, hablando a menudo más de lo que debería, exponiéndose sin darse cuenta. Esto sucede porque los seres humanos temen al silencio. En una conversación, cuando hay una pausa, el instinto natural es intentar llenarla. Y quien lo hace primero generalmente revela más de lo que querría. Los más grandes negociadores del mundo lo saben y usan el silencio como un arma. Formulan una pregunta y simplemente esperan. La otra parte, en su prisa por romper el silencio, suele entregar información valiosa sin ser consciente. Piense ahora,
¿Cuántas veces se ha visto en desventaja simplemente por hablar demasiado? Tal vez en una entrevista de trabajo, en una negociación o incluso en una conversación personal. ¿Le ha pasado alguna vez explicar más de lo necesario tratando de justificar algo que ni siquiera necesitaba ser justificado? ¿Es una trampa común? Maquiavelo entendió que el verdadero poder no reside en quien habla más alto, sino en quien controla la comunicación. El silencio crea misterio, genera respeto e intimida. Por eso, los grandes líderes, desde políticos hasta CEOs, dominan este arte. Y aquí tiene una prueba para usted. En la próxima conversación importante que tenga, intente un experimento, hable menos, haga una pausa antes de responder. Resista la tentación de llenar el silencio. Simplemente observe. Verá que las personas a su alrededor comenzarán a hablar más, tratando de descifrar sus intenciones. Y ahí es donde tendrá la ventaja. El silencio es un abismo, un espacio vacío que da miedo, pero que también protege. En un mundo donde todos gritan para hacerse escuchar, quien guarda silencio se convierte en un misterio. Y el misterio es una forma sutil y poderosa de control. Maquiavelo lo sabía bien. Sabía que las palabras son como hojas afiladas. Una vez expuestas pueden herir, pueden liberar, pero sobre todo pueden revelar. Y aquellos que se revelan demasiado se vuelven vulnerables. El verdadero estratega no es quien habla con una elocuencia desenfrenada, sino quien maneja su voz como un recurso raro y valioso. El silencio, cuando se utiliza inteligentemente, no es una ausencia, sino una presencia ampliada. No significa sumisión, sino autocontrol. Quien sabe permanecer en silencio cuando es necesario, se convierte en la figura que todos intentan descifrar. Observe a los grandes líderes, a los personajes que han marcado la historia. Rara vez hablaban en exceso. Cuando hablaban, cada palabra estaba medida, cada pausa era calculada. El silencio, en esos momentos, no era una falta, sino una afirmación. La ausencia de palabras puede estar cargada de más significado que los discursos más elaborados. Porque el silencio impone algo raro en estos días, la duda, y la duda es incómoda. Los que hablan poco hacen que los demás llenen los espacios vacíos con sus propias interpretaciones, con sus propios miedos e inseguridades. Y hay poder en eso. El mundo moderno subestima el silencio. Existe una sed de exposición, una necesidad casi desesperada de ser comprendido, validado, aceptado, pero quienes siempre buscan ser comprendidos abandonan su esencia sin resistencia, volviéndose predecibles y fáciles de manipular. Maquiavelo diría, no hay poder donde hay previsibilidad. Un hombre que no se revela completamente lleva una carga invisible. ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Cuál será su próximo movimiento? Esta incertidumbre hace que los demás duden antes de atacarte, antes de juzgarte, antes de intentar controlarte. En el ajedrez, el jugador que revela su estrategia demasiado pronto ya ha perdido. La mejor solución no es un ataque impulsivo, sino la paciencia. Observa, espera. Haz que la otra persona se revele primero. Maquiavelo creía que la guerra más peligrosa no era la que se libraba con la espada, sino la que tenía lugar en la mente de los hombres. Sabía que la información era la verdadera moneda del poder. Quien controla lo que se conoce también controla lo que se teme. ¿Y el silencio? El silencio mantiene el control sobre esta moneda. Hay otro aspecto del silencio que molesta, su capacidad de resistir. En un mundo donde todos se justifican, quienes no lo hacen se convierten en un desafío. El silencio puede ser una forma de rechazo, una manera de negar el juego de la validación. Es un desafío a las necesidades colectivas de una respuesta. Puede ser incómodo, pues nos obliga a enfrentar lo que evitamos, la incertidumbre. Y la incertidumbre nos obliga a reflexionar. Las religiones siempre lo han entendido. En muchas tradiciones espirituales, el silencio se considera un camino hacia la verdad, un puente hacia lo que no puede expresarse con palabras. Después de todo, hay cosas que no se pueden decir sin perder su esencia. Quizás por eso, quienes hablan poco, parecen poseer un conocimiento oculto, un secreto al que los demás no pueden acceder. Pero tal vez el verdadero secreto es precisamente este, saber qué no decir. El silencio no está vacío,
está lleno de la presencia de quienes saben usarlo. Maquiavelo comprendió que gobernar no consiste solo en actuar, sino también en saber esperar. El silencio impone respeto, crea distancia y convierte la incertidumbre en una ventaja. Quien domina el silencio no necesita alzar la voz para hacerse escuchar. Exploraremos cómo este principio puede aplicarse en la vida cotidiana, desde conversaciones triviales hasta el momento crucial de tomar decisiones. Porque, al final, no se trata solo de aprender a hablar bien, sino de saber exactamente cuándo callar. El silencio es un arte. Y, como todo arte, requiere maestría, paciencia e intención. Saber callar no significa simplemente contener las palabras, sino entender el momento adecuado para usarlas y la ocasión precisa para guardarlas. En política, en los negocios, en las relaciones, las palabras dichas sin reflexión pueden ser una debilidad. Pero el silencio bien empleado puede ser un muro, una fortaleza invisible que protege y confunde a la vez. La pregunta es, ¿cómo usar el silencio sin parecer distante, sin aparentar debilidad y sin que se interprete como desinterés? El silencio no debe ser vacío, sino lleno de significado. Y hay formas de asegurarse de que esto juegue a tu favor. La pausa tiene un efecto psicológico muy potente. Cuando alguien habla sin parar, sin espaciar sus ideas, sus palabras pierden fuerza, pero cuando hay pausas, lo que se dice cobra peso. La pausa genera expectación. Obliga a los demás a escuchar y a digerir cada palabra. Los grandes oradores lo saben. Martin Luther King, por ejemplo, utilizaba el silencio entre frases para amplificar el impacto de sus palabras. Cada pausa hacía que su voz resonara más tiempo en la mente de los oyentes. Pero la pausa no se limita al discurso. En la vida cotidiana, una simple pausa antes de responder puede cambiar por completo la dinámica de una conversación. Cuando alguien te lanza una pregunta provocadora, en lugar de responder impulsivamente, detente y mírale a los ojos. La tensión generada por el silencio creará una incomodidad que muchas veces llevará a la otra persona a suavizar su tono, a revelar más de lo esperado o incluso a replantear su enfoque. El silencio no tiene por qué ser necesariamente una ausencia. Puede ser un campo de fuerza invisible. No todas las provocaciones necesitan respuesta. No todas las acusaciones merecen una defensa. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa. Maquiavelo lo entendió bien. Sabía que a menudo, quienes se justifican en exceso pierden, porque la justificación implica un reconocimiento encubierto. Si alguien siente la necesidad de explicar tantas cosas, puede que haya algo que no esté bien. En los debates políticos, es común que el bando más débil intente obligar al adversario a explicarse, pero los estrategas saben que, muchas veces, un silencio firme puede dar la impresión de que el acusador está desesperado, como alguien que lanza palabras al viento sin efecto real. El silencio aquí se convierte en un espejo, refleja el peso de su propia acusación hacia el otro. Y bueno, esto no se aplica solo a la política. En cualquier entorno, trabajo, familia, amistad, hay momentos en los que lo mejor que se puede hacer no es discutir, sino simplemente observar y dejar que el otro se agote tratando de obtener una reacción de su parte. Uno de los efectos más interesantes del silencio es que crea un vacío, y la mayoría de las personas no soporta el vacío. Si te mantienes en silencio el tiempo suficiente, la otra persona inevitablemente intentará llenarlo. A menudo habla más de lo que debería. En una negociación, quien habla primero generalmente pierde. Un buen negociador hace una oferta y luego permanece en silencio. El otro, incómodo con el vacío, suele terminar revelando sus debilidades, cediendo antes de lo necesario o reformulando su posición de una manera más ventajosa para quien supo esperar. Esto también se aplica a las conversaciones informales. Cuando permaneces en silencio ante una pregunta provocadora o un intento de manipulación, la otra parte se siente obligada a seguir hablando, a justificarse, a llenar el vacío que has dejado. Y cuanto más habla, más expuesto queda. Saber callar es, ante todo, saber controlarse. Hablar es un impulso, un reflejo natural para llenar los espacios, buscar la conexión,
afirmar la propia identidad. Pero la verdadera fuerza está en quien no es esclavo de su propia necesidad de hablar. Maquiavelo creía que un líder debía ser dueño de sus emociones. Y no hay mayor demostración de control que la persona que no cede al impulso de responder de inmediato. Notarás algo curioso. El silencio atrae, genera magnetismo. Convierte la ausencia en presencia, porque, al final, lo que no se dice muchas veces tiene más poder que cualquier discurso. El silencio no está vacío. Es un espacio donde se acumula el poder. Quien domina este arte no solo evita trampas, sino que obliga a los demás a revelar sus intenciones. El silencio no es solo una defensa, es un arma que desarma, un escudo que ataca. Ahora pasemos a la última pregunta. ¿Cómo unir todo esto y aplicar este conocimiento para transformar la percepción que los demás tienen de ti? Conectaremos estos conceptos con tu vida diaria y mostraremos cómo pequeños cambios pueden modificar completamente tu presencia en el mundo. Si alguna vez has experimentado el poder del silencio, comparte tu experiencia en los comentarios, porque la mejor manera de aprender es observando. Y la mejor manera de enseñar a veces es guardar silencio. Hay algo fascinante en el silencio. Da miedo, provoca, inquieta, pero, sobre todo, impone. En un mundo donde parece que todos compiten por hacerse oír, quienes eligen callar adquieren un poder que pocos comprenden. Maquiavelo lo sabía. Comprendió que la influencia no pertenece a quien más habla, sino a quien sabe medir sus palabras y dominar su presencia. Al final, la comunicación no se trata de cantidad, sino de impacto. Y ahora, después de todo lo que hemos explorado, la pregunta es, ¿qué hacer con este conocimiento? ¿Cómo convertir el silencio en una verdadera herramienta en tu día a día? La respuesta no reside solo en técnicas. Descubrirás una nueva forma de ver el mundo y a ti mismo. Desde pequeños, se nos enseña que debemos justificarnos. De niños, nos preguntan, ¿por qué hiciste eso? Y de adultos seguimos sintiendo esa necesidad de responder, de explicar cada gesto, cada elección. Pero la verdad es que la fuerza reside en quienes no sienten esa necesidad. Las personas que no se justifican constantemente transmiten seguridad. No intentan convencer a los demás de que tienen razón, y es precisamente por eso que a menudo se les percibe como justos. El silencio, en este contexto, no es una ausencia de respuesta. Es una afirmación poderosa de confianza en uno mismo. Piensa en alguna ocasión en la que te has sentido incómodo por el silencio de alguien. ¿Alguna vez te has preguntado en qué estaría pensando? ¿Has tratado de llenar mentalmente ese vacío? Ahora fíjate en que este mismo efecto ocurre cuando tú dominas el silencio. Te conviertes en un enigma. Y los enigmas no pasan desapercibidos. El silencio no solo controla la percepción de los demás. Cuando reduces la necesidad de hablar constantemente, sucede algo curioso. Tu mente se vuelve más aguda. Empiezas a notar detalles que antes se te escapaban. Sutilezas en las palabras de los demás, titubeos, intenciones ocultas. El silencio no es pasividad, es una observación activa. En una discusión, por ejemplo, quien guarda silencio más tiempo tiene más oportunidades para detectar las debilidades en el argumento contrario. Quien escucha primero, responde al final, y lo hace con la mayor precisión posible. El silencio también cumple otra función. Obliga al otro a exponerse. En el teatro de la comunicación, quien habla más, termina por revelar más de sí mismo. Miedo, inseguridad, intenciones. El silencio crea un vacío que el otro siente la necesidad de llenar. Es en ese llenado donde se revela. Pruébalo en la próxima conversación importante, habla menos. Deja que el otro se explique, se contradiga, se descubra. El poder del silencio no consiste solo en evitar decir cosas erróneas. Se trata de permitir que la otra persona se delate antes que tú. Ahora que entiendes cómo funciona el silencio, queda una pregunta: ¿dominas tus palabras? ¿A quién pertenecen tus palabras? Maquiavelo diría que el poder pertenece a quien controla la información. Y el control de la información comienza por saber qué revelar y qué ocultar. La próxima vez que sientas esa necesidad urgente de hablar, de llenar un vacío, de justificarte, detente, observa qué ocurre cuando no das todo de inmediato. Y luego dime, ¿sabes cuándo callar?
¿O sigues siendo prisionero de la necesidad de ser escuchado? Si esta idea te parece lógica, comparte tu experiencia en los comentarios. Si alguna vez has notado el impacto del silencio en tu vida, quiero saberlo. Y por supuesto, si quieres más contenido como este, ya sabes qué hacer. Pero por ahora, aquí tienes una invitación. Experimenta el silencio.